Hola, en este video vamos a hablar del álgebra relacional en base de datos. En el video anterior, que te voy a dejar la lista de reproducción si este es tu primer video que estás viendo, ahí arriba en la tarjetita. En el video anterior vimos qué es el álgebra relacional, por qué es importante, por qué se necesita. Vimos los primeros pasos para la introducción en esto. En este video vamos a hablar de la unión, producto cartesiano y diferencia exclusivamente, porque lo he dividido en varias etapas de videos para que no sea tan largo todo el material, ya que es un material extenso, por así decirlo. Y lo estoy dando de la manera más entendible posible. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacerte más y mejores videos como este. Entonces, ahora vamos a hablar de estos tres términos exclusivamente con ejemplos. En el video anterior vimos lo que es la unión, la diferencia de producto cartesiano y de manera rápida explicamos qué era. Vamos a empezar hablando de la unión. La unión del álgebra relacional se basa prácticamente en la teoría de conjunto. La teoría de conjunto porque nos une dos tablas y evita lo que son los datos duplicados de ella, haciéndolo de una manera lo más eficiente posible. Si tu idea es unir dos tablas para que muestres de una manera automática lo que se necesita, tú puedes utilizar la unión para hacer eso. También puedes usar la unión con una selección para hacer eso. Si vemos acá, en este ejemplo, si yo uno dos columnas, dos tablas, por ejemplo, materia y estudiante, esto me va a unir sin datos duplicados porque lo va a eliminar materias y alumnos. Pero ¿qué sucede con esto? Que puede ser que te elimine datos. La unión te puede eliminar datos. Entonces, eso es un detalle que hay que tener en cuenta porque evita las filas duplicadas, pero puede ser que existan datos que no estén en una fila. Entonces, hay un detalle ahí. Sí, es medio contradictorio, pero puede suceder. Eh, Vamos a ver aquí, mira cómo se expresa la unión. Se expresa con aquí tenemos dos proyecciones prácticamente, que fue lo que vimos en el video anterior. Te dije, si no has visto, no sabes lo que es una proyección, ve al video anterior, que está en la tarjetita que te dejé al inicio, para que puedas ver, o en la descripción, ahí lo vas a poder encontrar. El enlace a esa lista de videos, para que entiendas qué es una proyección, cómo funciona y a qué me refiero. Pero fíjate que esto es una proyección, estoy utilizando el símbolo de la U para unir estas dos tablas, que prácticamente es esto. Puedo unir una proyección con una selección directamente. En fin, la unión tú la usas para unir tablas similares, no tablas distintas o por columnas. Por ejemplo, tablas similares, si tú quieres unir los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de matemática, que son dos tablas distintas, estudiantes de ingeniería y estudiantes de matemática, tú puedes utilizar una unión para eso, porque están relacionados. Por ejemplo, si aquí tú vas a unir, en este caso, los estudiantes y las materias de esos estudiantes, porque está relacionado, se sabe, entonces de esa manera tú puedes unirlo. Pero tienen que ser similares. Ahora, si tú unes o quieres unir, por ejemplo, eh, los estudiantes y las notas, quizá no sea una buena opción utilizar una unión con eso, porque no tienen similitud. Mientras más similares sean las tablas, entonces tú puedes ahí unirlo de una manera mejor, más eficiente. Otro ejemplo sería cliente de diferentes países. Ese es un ejemplo si tú quieres hacer una combinación porque tiene que tener la misma similitud. Otro ejemplo también sería empleado de distintas sucursales. O sea, hay sucursales y hay empleados y hay empleados en esas sucursales. Entonces tú vas a combinar esas dos tablas, pero la estructura, como vuelvo y repito, tiene que ser distinta. Si son tablas distintas y tú quieres unirla por columna, por ejemplo, con otro caso, por ejemplo, tú tienes una tabla que se llama empleado y otra eh, salarios. Aunque sea salarios de los empleados, no puedes hacer una combinación con una unión ahí porque no son similares, no tienen la misma estructura. Si en el caso de salarios y, no, bueno, a ver, empleados y salario, estudiante y notas, a pesar, la nota puede pertenecer al estudiante, pero son en base a columnas, no van a tener la misma estructura. O sea, cuando me refiero a la misma estructura, es que casi tienen que estar iguales. Por ejemplo, si tú tienes una tabla llamada administrador y otra tabla llamada
empleados. Los administradores tú lo tienes en una tabla aparte, pero son empleados. Y los empleados normales en otra tabla. Tú tienes los supervisores en otra tabla. Entonces tú puedes hacer una unión de esas tres tablas porque prácticamente es posible que se repitan los datos de los administradores porque un empleado es administrador, pero está en la tabla empleado y está como administrador. También puede ser que esté como el empleado, porque tiene la misma estructura, puede ser que esté como la otra tabla como supervisor. Entonces, si tienes esas tres estructuras y una unión puede servirte en ese caso. Hablemos de la diferencia. Habíamos mencionado que la diferencia devuelve todo lo que se encuentra en una tabla, pero que no está en otra. Prácticamente sería todo lo que está en la tabla A, pero que no se encuentra en la tabla B. Vamos a ver un ejemplo rápido. Tenemos aquí jefes, ingeniero. Estas son dos tablas, ¿verdad? Si yo pongo aquí, como ves aquí, ingeniero menos jefe en la parte de arriba, primero, aquí, si aquí dice ingeniero menos jefe, entonces si te fijas, tenemos a Rosa y a María. Rosa y María, pero tenemos a José que se repite en jefes y también se repite en ingeniero. Por lo tanto, esa no nos la devuelve, solamente nos muestra a Rosa y a María. Si vamos a jefe menos ingeniero sería lo contrario. En jefe menos ingeniero, vamos a ver, tenemos a José y a Jorge, pero José no lo muestra en los dos. Por lo tanto, solamente nos mostraría a Jorge, como ves acá. Porque Jorge se encuentra, como es jefe primero y luego ingeniero, entonces Jorge se encuentra en el lado como primordial. Estamos restando el lado de jefe menos ingeniero. Entonces, así que funciona la diferencia. Nos muestra todo lo que está en una tabla, pero que no se encuentra en la otra. Es decir, si aquí en este caso, ingeniero menos jefe, solamente es Rosy y María, porque lo que se repiten en la tabla jefe no lo va a mostrar, no lo va a mostrar, ni tampoco a Jorge, porque no es a Jorge. Él prácticamente está buscando que, mira, vamos a ver quién se repite. Si se repite, en José no lo muestra. Pero Jorge, por lógica, no lo va a mostrar porque quien tiene la prioridad es la tabla que es adelante. En este caso, ingeniero. Y en este ejemplo, jefe. O sea, es la tabla que nosotros estamos, eh, eh, queremos mostrar, pero queremos mostrarla sin repeticiones de la tabla jefe que pusimos acá. Y en este caso, sin repeticiones de la tabla ingeniero que tenemos acá. O sea, que estamos mostrando a jefes o a ingenieros, pero sin repeticiones de datos. En ninguna de las tablas con la que ponemos, le hemos puesto ahí. Bien, esto sería la parte de la diferencia. Ahora vamos a hablar de la proyección y el producto cartesiano, que es una de las partes importantísimas que debes de tener en cuenta, por lo menos entenderla, antes de entrar a las formas avanzadas que vamos a ver. El producto cartesiano también es una de las características que, como habíamos mencionado anteriormente, nos ayuda a unir, a multiplicar lo que es todo lo que está en la tabla 1 por lo que está en la tabla 2. Si vemos la teoría de conjunto, el producto cartesiano se representa de esta manera. Lo que es lo que tenemos en A, lo multiplica con todo lo de B. Fíjate acá, como me lo muestra esa parte. Si te fijas ahí, mira ahí donde tenemos aquí A y aquí A, X, a Y a Z. También tenemos ahí B, que lo multiplica por X, por Y y por Z. Tenemos a C, que lo multiplica por X, por Y y por Z. O sea, todo lo que está en A lo multiplica todas las veces por B, en este caso. Entonces, ¿qué significa? Que va a multiplicar, sería, aquí tenemos 3, 3 por 3 sería 9. O sea que se va a repetir 9 veces la información de A. Esto lo podemos ver acá. Vamos a ver aquí. Bueno, te doy otro ejemplo. Mira, fíjate aquí en este ejemplo que también que tengo ahí. Fíjate ahí, dice A, bueno, 1 lo multiplica por esta 3 y 2 por estas 3. Si eso lo expresamos, vamos a ver un ejemplo aquí, en álgebra relacional, cómo es que lo hace. Sería de esta manera. Fíjate que aquí yo tengo a ingeniero, ¿verdad? Tenemos ahí esto, la tabla ingeniero, la tabla proyectos y la tabla departamentos. Si aquí yo un ingeniero por proyectos,
ingeniero por proyecto, fíjate que me repite a José. José, bueno, primero, si vemos ingeniero y proyectos, tenemos José y Rosa y tenemos estos dos, que es el 21 y el 32 en tiempo, ¿verdad? Y este es el proyecto. Si tú te fijas aquí, lo que está repitiendo lo de proyecto dos veces, porque me está repitiendo a José dos veces y a Rosa dos veces. O sea que por cada proyecto me multiplica lo que está en ingeniero. Por eso aquí aparece José José con un proyecto, con el primer proyecto, José y José con el segundo proyecto, y luego Rosa con el primer proyecto y Rosa con el segundo proyecto. En este caso, ingeniero por departamento. Tenemos José y Rosa, José y Rosa. Vamos a ver aquí, José y Rosa de nuevo, y departamentos tenemos central y 1 más D, que sería el ID, sería de 1 y de 3. De 1 y de 3, ingeniero por departamentos. Entonces aquí otra vez se repite José y José porque me lo une con D1 y D3, que es este que está acá. D1 y D3 y D1 y D3 para Rosa también. O sea que si tuviéramos aquí un José, no, bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a decir un junior. Un junior, me aparecería junior dos veces, repitiéndome junior con central y junior con I más D. Aquí abajo me aparecería. Se volvería a repetir. Y así sucesivamente, dependiendo quién sea el inicial, porque acuérdate que aquí ahora es ingeniero. Pero si yo hubiese puesto departamento por ingeniero, me haría lo contrario. Me multiplicaría esto, me lo va a repetir por la cantidad relacionado con los ingenieros. Entonces, va a depender de cómo yo lo una, pero sí, eso sería la fórmula. Esta es la fórmula prácticamente del producto cartesiano, eso que estamos viendo ahí. Para que esto se pueda entender, vamos a entenderlo explicando lo que es, cómo funciona un join. Un join sería de la siguiente manera. Vamos a ver aquí este join. Eh, un join me va a ayudar a mí a utilizar el producto cartesiano como lo vimos anteriormente. Es prácticamente una relación que es parecido a la unión, pero en este caso yo lo puedo utilizar para unir tablas distintas en base a columna. O sea, por una columna yo puedo unir otras tablas distintas. O sea, si yo quiero unir cliente y producto, yo puedo utilizar un join utilizando una clave foránea para unirlo con producto y así saber qué producto ha comprado ese cliente y así sucesivamente. Podemos hacer un ejemplo rápido de esto. Así es, en este mandato quiero ver los clientes que han comprado productos. Vamos a imaginar que tenemos una tabla llamada cliente, una compra y una producto, así de simple. Me voy a inventar los datos para poder hacer esto rápido. Lo primero que voy a hacer es hacer la proyección porque yo quiero que me muestre el nombre de los clientes y el nombre de los productos que han comprado. Voy a poner aquí el pi, ya lo tengo puesto, abro el paréntesis, cierro paréntesis, bueno, el Word me lo cambia el pi a esto. Abro paréntesis de nuevo y cierro paréntesis. Eh, yo dije que quiero el nombre del cliente y quiero el nombre del producto. Entonces, si yo simplemente me quiero ver los clientes y los productos, bueno, en este caso igual, como son productos son dos tablas diferentes, no puedo ponerlo así simplemente y poner aquí cliente, porque no podría, porque el sistema me va a dar un error en ese sentido. Entonces, ¿qué haría principalmente para resolver este problema? Voy a poner acá, yo dije que quería hacer una selección. Si los símbolos no te aparecen, búscalo en internet, en Google o búscalo en Word, que también en la parte de símbolos, por ahí arriba, búscalos y ahí te van a aparecer. Pongo el símbolo de la selección, abro paréntesis, cierro paréntesis y nuevamente abro paréntesis, cierro paréntesis. Voy a agrandar esto un poquito para que se pueda ver mejor lo que estoy haciendo. Voy a poner en azul la parte lo voy a poner yo para que tú puedas verlo. Voy a poner en azul esta parte. Vamos a cambiarle el color. No, así, así. Entonces ahora ya yo tengo nombre y producto. Yo dije de la tabla, ¿cuál es tabla? Cliente por, por producto y quiero saber los clientes que compraron. O sea, si tengo una tabla compra llamada compra, entonces sería compra. Entonces tengo ahí el cliente, producto y compra, que son las tres tablas que yo quiero utilizar. Sí, puedo utilizar el producto cartesiano de esta forma. Puedo mezclar más de dos tablas, no tres, cuatro, la que yo tenga,
¿verdad? En este caso, pues, teniendo en cuenta que son por columnas, no puedo utilizar unión porque, por ejemplo, a pesar de que puedo utilizar, si la pregunta fuera, bueno, todos los clientes que han comprado producto, yo pudiera utilizar la unión, sí, y me daría el resultado, pero tengo que ver si el resultado final puede ser correcto, pero para evitar problemas, vamos a utilizar el join. Eh, Voy a poner acá los clientes que han comprado producto. Y bueno, ahí me lo está mostrando. Ahora, la condición sería cliente que ha comprado producto en, en enero, por decir algo, en enero. Ahí está, en enero. Esto cambia más. Yo quiero todos los clientes que han comprado producto en enero. Entonces ahí ya, ahora yo voy a poner la condición. Yo lo primero que voy a hacer es unir las tablas. Tengo cliente, producto y compra que tengo que unirla. No la he unido todavía. ¿Cómo lo voy a unir? Por la clave primaria y la clave foránea. Entonces digo, tabla cliente, quiero el ID del cliente que va a ser igual a compra.id cliente, teniendo en cuenta que en la tabla cliente tengo una columna llamada ID cliente, que ahí estaría como clave foránea y la clave primaria sería el ID del cliente. Luego de ahí pondría, vamos a poner acá el símbolo de la proyección, pondré aquí el símbolo de la proyección, la V, lo puedes buscar y quiero que unir a cliente con producto. Cliente punto, no con producto, producto con compra sería. Sería producto, producto.id igual a compra.id producto. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo lo que hice es lo siguiente. Yo estoy uniendo ahí el cliente con la compra y el producto con la compra, porque tengo que tener un punto de partida. Si tengo las tres tablas, cliente, compra, producto, tengo una tabla intermedia, compra. Si eso no vamos a entidad relación, sería la entidad relación. Tenemos el vínculo, ¿verdad? Entonces, este sería cliente, este sería producto y este sería compra. Compra, voy a poner ahí cliente y compra. Entonces, eso ahí sería esto. Y entonces, acuérdate que si esto es de mucho a mucho, entidad relación, significa que el cliente y la compra tienen la unión acá. Entonces, ahí en este caso, estamos uniendo, obteniendo lo que es tanto el cliente como la compra en el vínculo. Por eso es que tenemos la parte del álgebra relacional ahí. Y ahí en esa parte, yo estoy uniendo y para saber qué cliente ha comprado qué producto. Si eso yo lo verifico acá, ya prácticamente es eso. Ahora me falta lo de enero. Entonces yo pudiera poner acá y mes sea igual a enero. Pero, ¿qué sucede? Yo tengo nombre aquí, si te fijas. Puede ser que el nombre del producto, mm, yo no sepa dónde, puede ser el nombre del producto, el producto está, o puede ser el nombre del cliente. Como a mí me interesa el nombre del cliente, yo voy a especificar que de la tabla cliente aquí, cliente punto nombre. Porque si lo dejo un nombre, puede haber ambigüedad. El sistema puede confundirse y no saber a qué nombre. Ahora, al ponerle cliente punto, ya yo estoy especificando que es el nombre del cliente que yo necesito. Si te fijas, aquí hay una coma que puse. El nombre del producto puedo dejarlo con producto porque también pude haberlo puesto así. Pero si pongo aquí producto.nombre, fíjate, ahora lo tengo mejor. Ahí imaginemos que en la tabla producto tenemos el nombre y en la tabla cliente tenemos nombre. Porque si quitamos esto y lo ponemos de la manera que estábamos hablando, mira, eso es lo que aparecería. Entonces, ¿cómo tú sabes
si es del cliente y cuál es la del nombre. No hay forma, ¿verdad? Entonces, lo mejor es dejarle esto con los puntos. Eso se hace también. Por ejemplo, aquí en mes yo puedo poner también, si quiero, como es la fecha de la compra, el mes de la compra, entonces pongo compra.mes. Ahí yo estoy poniendo esto. Entonces, fíjate que prácticamente lo dividí en estas partes. Yo tengo aquí, vamos a mostrarte. Esto es la columna compra, la columna la tabla compra, la tabla producto y la tabla cliente con el producto cartesiano. Aquí tenemos el mes de la compra y compra producto ID lo hemos mezclado con producto ID. O sea, de la tabla producto comparamos el ID que exista en la tabla compra, porque tenemos una columna llamada ID producto. Y comparamos el ID del cliente que exista en la tabla compra también, pero que sea que en la columna que se llama ID cliente. O sea que tenemos que tener, imaginemos que tenemos una tabla que tiene estas columnas. La tabla cliente que tiene ID y nombre, la tabla producto que tiene ID y nombre y la tabla compra que tiene ID, ID cliente y ID producto. O sea, tiene eh, esas tres columnas. Realmente la álgebra relacional hay cuestión de práctica para poder entenderlo y así poder hacer esto. Bien, ahora tú vas a realizar este ejercicio. Ese ejercicio que te dejo ahí. En ese ejercicio yo puse que quiero los celulares que han sido reparados eh, para los celulares que han sido reparados para los clientes. Para los clientes en las fechas de marzo. Prácticamente vas a modificar lo que está acá, teniendo en cuenta que tenemos la tabla celulares, la tabla reparados y la tabla cliente. Te estoy ayudando con ese punto ahí. Entonces tú vas a realizar ese ejercicio. Celulares, reparados y cliente. Tenemos esas tres tablas. Mírala ahí. De esta es una. Esta es la otra. Y esta es la otra. Vas a modificar prácticamente la que yo hice para hacer este ejercicio. Y así puedas entender el funcionamiento. No lo voy a hacer yo, te lo voy a dejar a ti. Pausa el video mientras los haces. Y luego, cuando lo hagas, continúas. Y vamos a hablar para terminar ahí, ahora de la división. La división en álgebra relacional sirve para responder consultas de tipo para todos. Por ejemplo, encontrar todos los elementos que tienen una relación con todos. Con todos. Por eso había mencionado anteriormente en el join que hay momentos en que tú puedes utilizar una división también. Porque si tú dices, muéstrame todos los empleados que son supervisores, tú pudieras utilizar una división para eso. Pero el join es el más efectivo realmente en sentido de porque es el join el que más tú vas a utilizar a nivel de estrategia de SQL. Pero este resuelve casi todo igual. Pero vamos a mostrarlo. Otro ejemplo, por ejemplo, la clave es importante cuando es, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos algunos, como que estudiante han aprobado todas las materias, qué cliente han comprado todos los productos de una categoría, qué empleado ha trabajado en todos los proyectos. En ese caso, es importante usar la división. Por ejemplo, la división tú la puedes utilizar cuando tú necesitas encontrar quién ha cumplido con todos los elementos de otro conjunto. Por ejemplo, quién aprobó todas las materias. No se usa la división si solo quiere listar las materias aprobadas por estudiante. Basta con una selección y una proyección y ya. Si la pregunta tiene para todos, la división es la herramienta correcta que tú pudieras utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice selecciona todos los autos de cuyos choferes les caduca la licencia en tal fecha. Ahí para eso tú pudieras utilizar una división. Y simplemente con hacerlo de esta forma, como se muestra aquí, en este ejemplo, se puede apreciar. Fíjate ahí que tenemos la proyección y tenemos la otra proyección acá con la selección, pero lo estamos dividiendo. O sea, estoy seleccionando la tabla móvil y la tabla chofer.
O sea, quiero seleccionar todos los autos en móvil cuyos choferes le caduca la licencia en este año. Si te fijas ahí, tenemos entonces eh, la proyección que muestra patente y el chofer de la tabla móvil. Lo dividimos entre, o tenemos igual el ID y aquí la selección decimos que la fecha sea menor a la fecha dada de los choferes. Entonces prácticamente estamos utilizando la división. Si esto tú no lo entiendes bien, porque es algo que se puede ver con más ejemplos, yo lo que más recomiendo normalmente para darle esto de la álgebra relacional en este punto es la parte del join, que es lo que vimos anteriormente. Concéntrate más en esto, en la parte del join, que fue lo que vimos anteriormente, el ejemplo que estamos utilizando, por ejemplo, porque cuando esto te va a servir más para entender lo demás, va cuando tú empiezas a trabajar con la tabla SQL. Simplemente quise mostrarte a qué se nos referimos con la división, pues, que normalmente se usa cuando tú tienes la palabra para todos en tu consulta. Si te dice, muéstrame todos los datos, todos los clientes, todos los usuarios, muéstrame todo aquello que han hecho tal cosa, muéstrame todo lo que están combinados con tal cosa. Entonces, una división en álgebra relacional se puede utilizar. Pero esto tú también lo puedes expresar con una sentencia join y es más fácil para ti y así te va a ayudar más porque igual quien hace la conversión a la división cuando tú haces esa consulta de ese tipo es, es el bajo nivel de la base de datos como mencioné al inicio. Así que espero que hayas entendido esta parte. Sé que es un poco complejo y un poco complicado de entender algunos de los conceptos, pero la idea era generalizar y entender la parte de los join principalmente. Espero que te haya gustado, que hayas entendido y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, dale like y vamos a seguir viendo ejemplos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.